Estás durmiendo, comiendo, llorando, te distraes fácilmente y tiendes a olvidar cosas. La triste, trágica, horrible experiencia de perder a mi mamá en un accidente de tránsito. Deseo que esto sea de bendición para tu vida. Comenzamos grabando este material de las lágrimas al gozo, ¿sí? Es la experiencia de un hombre, el transitar de un hombre por el duelo. Quien escribe es Mike Tucker, ¿sí? Vamos con la introducción de nuestro libro. Yo voy a leer la introducción, luego la sección 1 y mi objetivo es leer contigo, compartir contigo el capítulo 1. Luego vamos a ir leyendo un capítulo cada sábado, ¿sí? Porque quiero compartir contigo. Hace poco yo tuve la triste, trágica, horrible experiencia de perder a mi mamá en un accidente de tránsito, ¿sí? El duelo es algo que tenemos que vivir, que pasar lastimosamente mientras que estemos aquí, ¿no?, en la tierra. Entonces, es por eso que yo quiero compartir este material y vamos a comenzar, ¿sí? Sé que el dolor es inexplicable, cada uno lo vive a su manera, entonces no hay palabras para decir sobre la pérdida de un ser querido. Quien lo vive, quien lo experimenta, sabrá lo doloroso, lo horrible, lo triste. Muchas veces necesitamos ayuda, de hecho necesitamos ayuda en esa parte, ayuda psicológica. Entonces, algo que a mí me ayudó un poquito está aquí. Además de, obviamente, la ayuda psicológica, obviamente Dios, por sobre todas las cosas, el leer la Biblia, el aferrarme a Dios, el hablar con Dios, el vivir este proceso, el vivirlo, porque aún lo sigo viviendo, pero tomada de la mano de Dios. Vamos juntos, ¿sí? Yo espero que esto pueda ser de bendición para vos, para tu vida, que pueda ayudarte a expresar, a vivirlo, sin miedo, sin juzgar, porque muchas veces la gente juzga o habla, pero no, quien lo vive lo sabe realmente cómo es. Entonces, vamos. Y el desafío es el siguiente. Tener a mano un cuadernito, un cuaderno donde vos puedas escribir, porque nosotros vamos a ir desarrollando el capítulo 1 y terminando el capítulo 1, yo tengo aquí, hay preguntas las cuales vos tenés que ir respondiendo sobre el proceso. Tómate tu tiempo, cada uno lo vive a su manera. Vuelvo a repetir eso muchas veces porque a veces no entendemos, ni nosotros mismos nos entendemos. Entonces, cada uno vive a su manera y lo expresa a su manera también. Entonces, es algo único, al igual que cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría orar antes de leer, ¿sí? Acompáñame ahí donde estás. Yo suelo cerrar los ojos, juntar las manos y hablar con Dios, ¿sí? Siéntete libre de hacerlo como para vos es mejor. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios, gracias por este momento, por el hecho de poder compartir sobre este material que de una u otra forma a mí me está ayudando, Señor. Y sé también que la persona que quizás está pasando por este momento tan feo de la pérdida, ya sea de un ser querido, cercano, sabemos que no es fácil, o la pérdida de alguna cosa, Señor. Hay muchas formas de vivirlo, el duelo. Ahora pido tu compañía en este momento, en la vida de cada una de las personas que van a escuchar, las personas que está escuchando ahora, su familia, su vida. Tú conoces todo. Oro por eso, mi Dios.
Y te agradezco porque eres maravilloso con nosotros, nos amas, nos cuidas. Y a pesar de tantas cosas que toque pasar, tú deseas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ver eso, a entender eso, a poder conocerte más a ti, mi Dios, a aferrarnos a ti en este proceso. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos juntos en lo que es la introducción, ¿sí? Este libro, quiero cortar otra vez y explicar una partecita. Quien lo escribe este material es, aquí quiero leer, es un pastor, consejero, profesor de Biblia, secretario ministerial y capellán y autor de varios libros. Él es especialista en ayudar a gente a superar el duelo. Entonces, aquí un poquito más sobre su presentación y su experiencia y por qué yo quiero compartirlo y por qué lo agarré yo para leer. Porque él trabajó como consejero en esta área y él apoyó a personas que han vivido el duelo. A medida que vamos a ir leyendo, vamos a saber, ¿no? Vas a conocer donde él fue quien ayudó a personas que estaban pasando por el duelo. Y era consejero, estudió más sobre eso, se especializó en esa área y él comenta en una parte donde todo lo que él se especializó, las cosas que aprendió sobre técnicas o modos de superación del duelo, todo lo que él sabía, los seminarios, cursos, estudios que él tuvo, él cuenta que a él mismo hubo cosas que ni siquiera le ayudaron. Entonces, quizás el hecho de escuchar esto te ayude a levantar un pie o sacar un pie de la cama. Él lo expresa así, ¿no? Sería como una gran bendición, ya sería como algo que quizás él pudo haber hecho para aportar a la vida de las demás personas. Él como profesional es en esa área, ¿no? Entonces, es por eso que el material yo lo quiero compartir. Yo empecé leyendo y compartiendo algunos capítulos, pero aquí va la idea, el objetivo general es leerlo todo junto, ¿sí? Entonces, salto una parte y voy directo a la introducción, la sección 1 y luego el capítulo 1, ¿sí? Este libro es el diario de la experiencia de un hombre con la pérdida. No pretende ser el libro profundamente sobre el duelo. Mi experiencia puede ser muy diferente a la tuya. Y mi camino hacia la recuperación puede no verse exactamente como el tuyo. Sin embargo, habrá similitudes inevitables. Es en esas áreas comunes donde probablemente encontrarás más ayuda para sobrellevar tu pérdida. En este libro se incluye mi historia personal de pérdida y fragmentos de tres secciones sobre mi experiencia, así como artículos de diversas publicaciones que escribí o escribieron otros sobre mi pérdida. Se brindará información clínica, sugerencias de ejercicios e historias para ayudar a facilitar la recuperación. La muerte no es la única pérdida significativa en la vida. Ocurren otras pérdidas por violencia sexual, mastectomía, amputación, pérdida de trabajo y muchos otros ejemplos. Aunque este libro se enfocará principalmente en la pérdida por causa de la muerte, los principios se aplican en las otras pérdidas. Los ejercicios sugeridos se pueden alterar para abordar diferentes tipos de pérdidas. Es mi profundo deseo que este libro te ayude aún en lo más profundo de tu dolor. Si no hace más que animarte a poner un pie delante del otro, para mí será todo un éxito. Muchas bendiciones al aprender a continuar viviendo sin tu amado o amados. Y ojalá encuentres valor para este viaje
el más difícil de la vida. Sección 1. Pérdida. ¿Cuáles son las pérdidas de la vida? ¿Qué efecto tienen sobre nosotros, qué efecto tienen sobre nosotros física, mental, emocional y espiritualmente? ¿Hay alguna manera de sobrellevar nuestras pérdidas? Si la hay, ¿cuál es? Aunque no hay una píldora mágica para la recuperación, no hay. Creo que hay cosas que puedes aprender que te ayudarán en tu propio viaje hacia la recuperación. Únete a mí al comenzar este proceso de analizar la pérdida, su efecto en nosotros y cómo abordarla de la mejor manera. Capítulo 1. La experiencia de la pérdida. Nadie pasa por la vida sin experimentar pérdidas. Ocurren pérdidas ante la muerte de una mascota, un amigo o un familiar, un divorcio o el abandono de un amor, la mudanza de un amigo o de un hijo que se va del hogar, el fracaso en alcanzar un objetivo, cumplir un sueño, mantener u obtener un trabajo, la extirpación de un miembro del cuerpo por medio de una amputación o una mastectomía y muchas otras posibilidades. Aunque estas pérdidas varían mucho en severidad, cada una requiere alguna experiencia del duelo. Se podría describir el duelo como el reposo de reacciones psicológicas, sociales y espirituales ante la pérdida. Involucra intenso sufrimiento emocional, pena aguda y profunda tristeza. El doliente recuerda al fallecido y esto produce sentimientos de incomodidad, ansiedad y profunda tristeza. Los síntomas del duelo incluyen, pero no están limitados a los siguientes: opresión en la garganta o pesadez en el pecho, un sentimiento de vacío en el estómago, a menudo acompañado por pérdida de apetito, sentimientos de culpa o ira, agitación, pérdida de la concentración, pérdida de interés en actividades que las personas solían amar, pérdida de la memoria a corto plazo, sentimiento de que la pérdida no es real o que no sucedió realmente, sentir la presencia de la persona amada, esperar que la persona entre por la puerta a la hora acostumbrada, escuchar la voz de la persona amada o ver su rostro, tener dificultad para dormir, experimentar una preocupación intensa por el fallecido, sentirse intensamente enojado con el amado por irse, necesitar contar una y otra vez historias sobre la persona amada, experimentar cambios frecuentes del humor, llorar en momentos inesperados. Como si todo eso no fuera suficiente, las personas en duelo tienen un sistema inmune que funciona por debajo de lo óptimo. Tienen mayor riesgo de infecciones y enfermedades y hasta tienen mayores posibilidades de sufrir muerte súbita. Sé que quedan sin energía y se encuentran menos capaces de sobrellevar física y emocionalmente los desafíos diarios que nos presenta la vida. Todo, sin importar lo pequeño que parezca, es un gran problema. Cosas que normalmente son fáciles, ahora se vuelven difíciles. Los síntomas más intensos pueden durar desde 6 meses hasta 2 años. En términos generales, la mayoría de la gente informa que los síntomas más intensos se disipan al llegar al límite de los 6 a los 9 meses y luego vuelven con intensidad en el aniversario del primer año de la pérdida. Luego del aniversario vuelven a disminuir, pero también es posible estar activamente en duelo por hasta 4 o 5 años sin ser obsesivo con el duelo.
La regla general es cuanto antes y más profundamente hagas el duelo, antes mejorarás. La última frase del párrafo anterior puede que sea una de las cosas más importantes que puedo decir en este libro. Un duelo intenso es una etapa temprana que ha sido el concepto más útil para mi propia experiencia con la pérdida. Quizás mi transitar por el duelo sea bastante diferente al tuyo, pero creo firmemente que el concepto de un duelo temprano e intenso es una de las ideas de mayor impacto que puedo compartir. Por otro lado, cuanto más tardes en comenzar el duelo, más tardarás en pasar por el proceso y más difícil se volverá. Puede que logres ignorar el duelo por un tiempo, pero en algún momento no lo podrás evitar más y te cobrará mucho. Intereses. Un duelo temprano e intenso es el mejor abordaje ante cualquier pérdida. Una vez conocí a un hombre cuya esposa había fallecido repentinamente. El hombre eligió evitar el duelo, trabajando de manera incansable. 7 días por semana hizo esto por más de 10 años. Luego conoció a una mujer, se enamoró. Nunca entenderé cuándo encontró el tiempo para hacer esto. Y le pidió que se casara con él. Cuando ellos comenzaron a prepararse para el día de la boda, el hombre recordó su primera boda. Ese recuerdo pareció soltar un diluvio de emociones. Las emociones que habían sido reprimidas por tanto tiempo ahora eran tan intensas y avasalladoras que el hombre terminó internado. Tuvo que posponer su boda mientras finalmente hacía el duelo por la pérdida de su esposa. No hay atajos para el duelo. La pérdida lo requiere. No puedes huir del duelo ni hacer que desaparezca medicándote, trabajando más, bebiendo de más, racionalizando ni espiritualizando. Debes pasar por él. Si intentas ignorar el duelo, en algún momento te alcanzará. Y cuando lo hagas será un proceso más largo y difícil de lo que habría sido si hubieras hecho un duelo temprano e intenso. Cada pérdida requiere alguna experiencia de duelo. Es inevitable la experiencia para algunas pérdidas. Puede ser ligera y de menor duración, mientras que las pérdidas resultan en una experiencia pesada de duelo que puede durar cierto tiempo. Vuelvo a leer esa partecita. La experiencia para algunas pérdidas puede ser ligera y de menor duración, mientras que otras pérdidas resultan de una experiencia pesada de duelo que puede durar cierto tiempo. En algún sentido, uno nunca se recupera completamente de una pérdida. Los síntomas de la pérdida pueden disiparse o incluso desaparecer totalmente, pero nunca la superarás verdaderamente. Tu pérdida te cambiará para siempre y puedes llegar a tener periodos de tristeza y lágrimas por el resto de tu vida. Mi hermana y mi cuñado perdieron un bebé al comienzo de su matrimonio. El bebé falleció cuando el embarazo de mi hermana estaba avanzado. Mi hermana hizo un duelo por la pérdida, pero mi cuñado no lo hizo. Más de 25 años después, sentados en una fila en el funeral de un amigo, mi cuñado comenzó a sollozar incontrolablemente. Al procesar sus lágrimas, se dio cuenta de que estaba llorando por el bebé que había perdido hacía muchos años. Una pérdida por la que él nunca había hecho un duelo real. Mi hermana dice que por 5 años luego de la pérdida de su bebé,
rompía en llanto sin razón aparente. Sentada esperando que el semáforo cambiara a verde o haciendo compras en el supermercado. Han pasado 30 años desde que ella perdió a su bebé, pero de vez en cuando todavía siente la necesidad de llorar por su bebé. Por más difícil que sea el proceso del duelo, es posible sobrellevar el dolor de manera tal que un día vuelvas a encontrar gozo y una renovación del propósito para tu vida. Pero esto rara vez ocurre a menos que realices la dura tarea de hacer el duelo. El trabajo de hacer el duelo. ¿Qué es el trabajo de hacer un duelo? Viene a mi mente 4 actividades: pensar, escribir, hablar y llorar. Estas cuatro actividades son esenciales para este proceso. Analicémosla. Pensar. Realiza un viaje por tus recuerdos caminando por la casa u otros lugares que te recuerdan a la persona que perdiste. Para la persona afligida, recordar es un acto sagrado. Revive muchas experiencias en tu mente. Piensa cada pensamiento de manera completa cuando se cruce por tu mente, ya sean pensamientos agradables o dolorosos. Pensar y recordar son actividades de vital importancia. Escribir. Deja un registro en un diario o cuaderno. Escribir entradas en un blog puede ser muy valioso también. Escribir sobre tus pensamientos. Si no escribes, intenta grabar un audio o un video sobre tus sentimientos. Ya sea que escribas o grabes, cuenta la historia de la vida del fallecido. Y más importante aún, cuenta la historia de tu vida junto a esa persona. Cómo se conocieron, cómo fueron los primeros años, cómo cambió la relación a lo largo de los años. ¿Cuáles son algunas de las historias más significativas, románticas o incluso graciosas que tienen mucha importancia para ti? En cuanto a la pérdida que no involucre la muerte de un ser querido, también es importante escribir sobre el significado de lo que se perdió. Por ejemplo, una mujer puede necesitar escribir sobre el impacto de una mastectomía. Esto incluye sentimientos de belleza y feminidad, así como sentimientos maternales. La pérdida de un trabajo puede ir mucho más allá de las implicaciones financieras y profesionales, tanto para hombres como para mujeres. El impacto de esta pérdida que tiene en la autoestima es enorme. Escribir sobre este tipo de cosas puede tener muchos beneficios. Habla con amigos cercanos, consejeros o incluso en un grupo de apoyo. Se deberían contar los detalles una y otra vez, pero necesitas expresar especialmente tus sentimientos. Habla sobre tu pérdida inmediata. Recorre la relación que tuviste con esa persona. Expresa tus sentimientos más profundos. Cuenta tu historia, aun si no es una historia feliz. Incluso se debe hacer duelo por la pérdida de una relación disfuncional. Es tan importante contar estas historias como contar las historias de relaciones saludables. Llora. No aguantes o reprimas las lágrimas, ellas nos limpian. Así que disfruta la liberación terapéutica que tus lágrimas te brindan. Estas 4 actividades componen el trabajo básico de hacer un duelo. Otros podrían agregar cosas como el ejercicio, una rutina diaria, aunque no muy ocupada, un grupo de apoyo, la oración y más. Pero las actividades en las que debes involucrarte para hacer el trabajo del duelo son pensar, escribir, hablar y llorar.
En mi experiencia personal he descubierto que 2 de las actividades adicionales recién mencionadas fueron de gran utilidad. La oración y el ejercicio moderado regular han sido una ayuda inestimable al transitar mi camino por el duelo. Para ejercitar, simplemente he elegido caminar. Como el duelo hace imposible el enfocarse en largos periodos de tiempo, he elegido seguir el consejo de Moody. En cuanto a la oración, Moody dijo que la oración debería ser frecuente, breve e intensa. Y me he esforzado por seguir su consejo. Agregar esos 2 elementos a las 4 actividades más clásicas del duelo ha sido una real ayuda en mi recuperación. Y te lo recomiendo. No esperes que la experiencia del duelo sea breve. Sea amable contigo mismo. Y no te sujetes a las expectativas o cronogramas que otros pueden intentar imponerte. Este es tu camino y debe ocurrir a tu manera, en tus tiempos, aunque también es importante no ignorar a los expertos en el tema. Estarás a salvo haciendo las cosas a tu manera mientras tu experiencia parezca ubicarse dentro de los parámetros normales para un duelo saludable. Por sobre todo, trata de hacer un poco de trabajo del duelo cada día. Piensa, escribe, habla y llora diariamente. Sin dudas, algunos días darás pasos hacia atrás. Esto es de esperarse y es normal, pero no pierdas la paciencia contigo mismo, ni con el proceso. Superarás esto, pero puede tardar un poco. ¿Por qué al ser el duelo? El duelo realmente tiene un propósito. Hacemos un duelo para lograr un objetivo. El objetivo es la reorganización. El duelo sirve como un tributo a la persona que perdimos. Hacemos un gran duelo porque hemos amado mucho. La intensidad del duelo, no necesariamente la duración, está directamente relacionada con la profundidad del amor que tuvimos por el fallecido. Pero es fácil distraernos tanto en el tributo que olvidamos el objetivo. Qué duro, ¿no? Pienso en el duelo como el vehículo que nos lleva del punto A al punto B. Debemos admitir que es un vehículo bastante desastroso. Es un Ford Edsel viejo y destartalado. ¿Alguien recuerda lo feo y odiados que fueron esos autos? El Edsel tiene casi 500.000 kilómetros. Consume muchísimo combustible, quema muchísimo aceite, necesita una multitud de arreglos y tiene uno o dos neumáticos que siempre se desinflan. El Edsel del duelo no va a más de 50 kilómetros por hora en un buen día. Por eso el único vehículo que tenemos, el duelo, es el vehículo que nos lleva del punto de partida al que llamaremos desorganización, al punto de reorganización y ojalá renovación. El duelo es un sufrimiento emocional que experimentamos cuando alguien a quien amamos ya no está. También incluye dimensiones físicas, cognitivas, sociales, conductuales, culturales y religiosas y filosóficas. Tiene que ver con recordar, contar historias, anhelar, sollozar, experimentar una triste y profunda y finalmente acomodarse a la vida sin esa persona en ella. Por doloroso que sea pensar en la vida sin nuestro ser querido, continúa siendo el objetivo del duelo, aquello hacia lo que estamos avanzando todo el tiempo. Mi propio proceso personal de duelo ha sido difícil, profundo y yo creo exhaustivo. He abordado cada recuerdo que vino a mi mente, tanto los felices como los tristes, y he sido tan intencional como pude en lograr todas las tareas y los objetivos del duelo. Ahora es hora de realmente avanzar hacia el destino final. Es hora de comenzar seriamente mi vida sin
Gailey. Hubiera preferido envejecer con Gailey y un día cuando yo tuviera 95 y ella 92 nos iríamos a dormir y ninguno despertaría la mañana siguiente. Si quieres, puedes reírte de esta fantasía, pero así es como hubiera preferido que sucediera, aunque no tuve la posibilidad de elegir, ya que soy un poco más joven que alguien de 95 años. No estoy bromeando. Debo asumir que tengo bastante tiempo para vivir todavía. Si Dios lo permite, el duelo, por más feo que sea, es el único vehículo capaz de transportarme desde la tragedia de mi pérdida hasta la realidad de mi futuro. Es mi oración que el futuro incluya fe, ministerio, familia, esperanza, amor y gozo. La vida es demasiado corta y demasiado buena cuando se vive bien, como para elegir cualquier otra cosa que una vida tan abundante como seamos capaces de vivirla. Yo quiero esa vida. Mi proceso de duelo me está posibilitando experimentar una vez más una vida más abundante y puede darte lo mismo a ti. Ejercicios. Y ahora sí necesitamos usar nuestro librito. Separa uno especial. Hay preguntas y voy a hacerlas ahora. Te las voy a dictar para que vos puedas escribir y luego tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo porque lleva tiempo. Personalmente me llevó mucho tiempo responderlas. Entonces, las primeras preguntas va. 1. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué sientes? ¿Estás durmiendo, comiendo, llorando? ¿Te distraes fácilmente y tiendes a olvidar cosas? Haz hoy mismo una lista de tus síntomas y guárdala para tenerla como futura referencia. Número 2. Comienza escribiendo algo sobre tu pérdida. Puedes empezar escribiendo sobre tus síntomas y sentimientos hoy. Otra idea es redactar la historia de tu vida con quien ya no está. Comienza por el principio. No tiene que ser una obra de arte literaria. Solo deja que las palabras fluyan y observa lo que sucede. 3. Haz una lista de personas con las cuales estarías dispuesto a hablar. Es mejor tener más de una persona para no cansar a nadie. Si una persona quiere saber lo que deseas, simplemente dile que necesitas que te escuche sin juzgar, arreglar o evaluar tus palabras. Simplemente escuchar y ofrecerte algún pañuelo cuando sea necesario. Hasta allí es el capítulo 1. Sábado que viene continuamos con el capítulo 2. Puedes poner pausa y retroceder para copiar las preguntas. Escríbelas todas y responde en tu tiempo. No es fácil, pero Dios ayuda. Es algo que yo siento que tengo que hacer, el de leer este material. Tampoco es fácil para mí, pero siento que tengo que hacer esto. Oramos, ahí donde estás. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias mi Dios por este momento. Bendice a las personas, Señor, que también están pasando por este horrible proceso que es del duelo. Consuela, Señor, nuestros corazones. Acompáñanos en este proceso. Sé tú nuestro guía. Ayúdanos a vivirlo y gracias por poder tener este conocimiento, poder aprender y saber un poquito sobre lo que es el hecho de vivir, pasar por el duelo. Gracias porque sentimos tu compañía. Sigue guiándonos en todo. Bendice, Señor, a cada persona en este momento que está escuchando. Quédate con ellos también. En el nombre de Jesús. Amén.
Deseo que esto sea de bendición para tu vida. Para mí lo está haciendo, realmente no es fácil. El vivir y el pasar, el experimentar, el buscar conscientemente vivir este proceso, no es fácil. Pero Dios ayuda. Ya en su momento voy a estar compartiendo sobre mi mamá, sobre la pérdida de ella, cómo fue. Es algo que también tengo que hacerlo. Solo que a veces no me animo a vivirlo y revivirlo y contarlo y compartir, pero sé que es algo que tengo que hacer. Es terapéutico, ayuda. Y sentir el apoyo también ayuda mucho. Así que te dejo allí donde estás. Dios te bendiga muchísimo. Deseo de corazón esto pueda ser de ayuda para vos también.